Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Déjenme aquí ajustar un poco la luz. Bien, estamos ya listos. Bien, un gusto saludarlos para tratar esta cápsula que, bueno, tiene un interés muy especial porque sí se me escucha, ¿verdad? Estoy transmitiendo, a ver si alguien me puede... Sí, creo que sí, sí se escucha, ¿verdad? Ok. O si me ven, pues. Bien, vamos a preparamos esta cápsula. Coincide todo de una manera bastante, sí, imposible mejorar la ocasión, ¿verdad? Eh, Porque esta cápsula coincide con la instalación del Congreso General y la instalación de la 65 legislatura. No olvidemos que estamos hablando desde la Cámara de Diputados, las bibliotecas general y legislativa y el espacio cultural San Lázaro. Y ahí estamos ya conectados. Bien, sí. Entonces, bueno, en fin. La sesión preparatoria tuvo lugar el domingo pasado y este miércoles 1 de septiembre se instala, como tengo dicho, como vengo diciendo, la 65 legislatura. El presidente hace unas horas, hace un rato nada más, rindió su tercer informe de gobierno. Llegamos al Ecuador de su sexenio y la 65 legislatura es la segunda parte del correlato legislativo de este sexenio del presidente López Obrador, que habrá tenido, una vez que concluya, eh, eh, una contraparte legislativa es evidente, es obvio, en la legislatura 64 y 65. Entonces, la cápsula la hemos querido subtitular 65 legislativo entre la política y la analogía histórica. Entonces, bueno, en fin, se trata aquí de hacer algunas reflexiones sobre esta cuestión de la analogía histórica. La analogía es una, de una manera muy resumida, la analogía es un mecanismo de comparación entre una comparación que busca la semejanza entre cosas distintas. Esa es la cuestión, es la analogía, de manera muy rápida, porque la analogía después hay distintas formas de resolverlo. La analogía forma parte es una discusión fundamental dentro de la lógica o de la escolástica. Pero bueno, para los efectos de esta cápsula y para lo que yo quiero aquí decir, digamos que eso, la analogía es un mecanismo de comparación que busca encontrar la semejanza entre cosas distintas. Y entonces, aquí vamos a hablar de analogía histórica para hablar o para interpretar o hacer unas reflexiones alrededor de la 65 legislatura. La analogía, desde luego, la analogía es un método muy usual en la historiografía. Muchos lo recusan, lo ven con recelo, pero es totalmente habitual utilizar la analogía histórica para interpretar el presente. Ese es el asunto. Yo recuerdo aquí aquello que decía José Arico al referirse a la idea de que el político revolucionario, decía él está hablando desde una perspectiva marxista y por tanto hablaba de político revolucionario, pero en realidad yo creo que ni siquiera se tiene que ser político revolucionario o situarte en las coordenadas de la revolución, sino yo digo simplemente un político verdadero. Yo modificaría la tesis de Arico, él habla de político revolucionario, yo diría un político verdadero. El político verdadero se hace historiador cuando actuando sobre el presente interpreta el pasado. El político verdadero se hace historiador cuando actuando sobre el presente interpreta el pasado. Esa es la cuestión. Y entonces aquí está la conexión fundamental entre pasado e historia. Otro autor caro, de mucho fundamental para José Arico precisamente era Antonio Gramsci. El proyecto fundamental de José Arico es un proyecto muy bonito, una revista, ya le dediqué de hecho, hace años, ahora sí que hace años, bueno, no hace años, pero el año pasado recuerdo que le dediqué una cápsula a José Arico, un personaje totalmente olvidado dentro del ámbito cultural mexicano, un poco más conocido, pero ni siquiera tampoco más conocido, un poco más conocido en ámbitos académicos, pero más o menos, no les garantizo nada. Que yo fui descubriendo en mis pesquisas en librerías de viejo y le desarrollé una admiración tremenda, total, por José Arico.
por el trabajo monumental que hizo de traducción de textos, fundamentalmente de la órbita marxista del siglo XX, pero también de otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo Carl Schmitt. Y José Arico, el proyecto fundamental que tuvo se llamaba Pasado y Presente. Así hay una, la revista que él funda en 1963 o 64, sale del Partido Comunista Argentino, funda esa revista y después tiene que exiliarse porque se instala la dictadura en Argentina y se viene a exiliar a México. Y José Arico es el fundador de la Biblioteca de Pensamiento Socialista de la editorial prestigiadísima del siglo XXI, que actualmente dirige el doctor Jaime Labastida. Entonces, bueno, todos los que tenemos formación marxista, ya sea académicamente o de manera individual, que es mi caso, pues para nosotros los textos de la Biblioteca de Pensamiento Socialista es una biblioteca fundamental. Y yo prácticamente sin saber, a ver si tengo algo por aquí rápido que pueda encontrar, a ver si ahorita encuentro, ahorita les muestro. Fíjense, sí. Espérenme tantito. Miren, para que vean. Aunque de hecho ya creo que esto ya lo había planteado, pero bueno, en fin, no está de más recordarlo. Me refiero a esta, es Biblioteca de, bueno, está al revés, pero Biblioteca de Pensamiento Socialista siglo XXI, es este siglo XXI, el sello. Y esta es la colección que coordina José Arico. Y aquí tengo otro. La cuestión, bueno, este es el pensamiento filosófico de Federico Engels. Aquí tengo la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia de Otto Bauer, Biblioteca de Pensamiento Socialista siglo XXI. Y por otro lado tengo aquí el pensamiento ruso de Valentina Alexandrovna Vardovskaya, el populismo ruso, Biblioteca de Pensamiento Socialista del siglo XXI. Ya ven ustedes, es una rareza de textos, ¿verdad? Totalmente una rareza de textos que ya esto no se encuentra en ninguna librería, tienes que encontrarlos en librerías de viejo. Bueno, en fin, era este paréntesis de... Voy a volverlos a poner porque aquí ya mi escritorio ya no puedo poner más libros, entonces mejor los pongo arriba. Bien, claro, Antonio Gramsci tenía en sus cuadernos de la cárcel una sección de anotaciones que le llamaba pasado y presente, precisamente. Y entonces tomando esa idea, voy a buscar un texto, no crean que me estoy distrayendo, voy a buscar un texto de Arico. Tomando esa idea de pasado y presente, él funda esa revista y se trata aquí de esa conexión. Aquí quiero llegar, se trata de esta conexión entre el pasado y el presente, es la cuestión. En el entendido de que, y aquí esto es una cuestión fundamental porque, vamos a ver, desde un punto de vista individual, desde la psicología contemporánea, digámoslo así, yo soy consciente que suele ser muy utilizada la metodología o el planteamiento de que para poder, vamos a decirlo así, disfrutar el presente y para poder avanzar hacia el futuro, lo fundamental es desprenderte del pasado, ¿no? Es habitual estas cuestiones, ¿no? Cuando la gente va al psicólogo, yo nunca he ido ni iré, pero bueno, en fin, cuando la gente va al psicólogo, a una terapia, etcétera, ¿sí? Normalmente de lo que se trata es, bueno, esto está desarrollado en fin, parte de las doctrinas psicoanalíticas freudianas tiene precisamente que ver con la interpretación del pasado individual, ¿verdad? Esto tiene que ver, es decir, detrás de toda esta interpretación, freudiana psicoanalítica está Spinoza, ni más ni menos, para que vean la profundidad, sin perjuicio de que yo puedo ser crítico, de hecho lo soy del psicoanálisis, tiene una tradición importante, de hecho es Spinoza, porque Spinoza lo que plantea es que el individuo es una concatenación de esquemas de determinación. Es decir, el ser es determinado, nosotros estamos determinados. Es decir, al decir que estamos determinados supone que hay un sistema de causas sociales, causas familiares, causas históricas, causas políticas, causas culturales, que van construyendo, edificando la individualidad o la subjetividad, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, claro, estamos determinados. Nosotros somos el resultado de ese conjunto de esquemas causales que configuran nuestra persona, ¿verdad? Y define nuestra trayectoria. Entonces, claro, la interpretación freudiana de Spinoza plantea que la neurosis supone la incapacidad de entender esa concatenación de causas que te explican. De suerte tal que el psicoanálisis, por ejemplo, puede ser una metodología para reconstruir el pasado, según las teorías freudianas, ¿verdad?
en el periodo de la infancia, es donde están elementos fundamentales, pero que muchas veces quedan olvidados, y se requiere un mecanismo de un mecanismo de reconstrucción y de reinterpretación para poder dar cuenta de ese pasado que te determina, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, el asunto es que desde ciertas perspectivas de terapia, etcétera, lo que se suele recomendar es olvidar el pasado, ¿no? Despréndete del pasado, o por lo menos da cuenta de él, da cuenta de tu pasado, ponlo en un esquema explicativo que te dé estabilidad, digámoslo así, estabilidad, y tira para adelante, como se diría con los clásicos. Claro, esto puede ser válido, etcétera, legítimo, eso no lo pongo en duda, para efectos de la psicología individual. El problema es que esto es catastrófico para los pueblos. Este es el asunto, ¿no? Es catastrófico para los pueblos. Un pueblo no puede olvidar su pasado. Lo que luego ocurre es que cuando estas metodologías terapéuticas, como dice, bueno, de eterías soteriológicas, de sanación, estas terapias que tienen utilidad individual, etcétera, legítimas, etcétera, ya lo digo, el problema es que esto se convierte en una ideología política. Ese es el problema. ¿Qué es lo que luego ocurre, verdad? Lo que luego ocurre es que, claro, que tú tienes algún psicólogo, etcétera, que tiene esta mentalidad y esa mentalidad que tiene una funcionalidad metodológica para efectos psicológicos, la transforma en ideología política. Y entonces plantea, claro, no. Así como el individuo tiene que procurar desprenderse del pasado, la sociedad es igual. Y entonces la sociedad tiene que desprenderse del pasado y ver hacia el futuro. Claro, es que esto es imposible, es imposible, y además, sobre todo porque el futuro no existe, y condena a los pueblos al extravío y a la levedad, ¿verdad? A vivir en la ignorancia más absoluta, que yo creo... Perdón, se cortó un segundo, es que entré una llamada, voy a tener que aquí... perdón, una llamada que entró. Perdón, claro, es que estamos con cuestiones de trabajo. Claro, entonces esta metodología es un problema es un problema si la quieres hacer metodología, ideología política, ese es el asunto. Entonces, con esto entramos al problema de cómo interpretamos, cómo entendemos la relación del presente con el pasado. Es la cuestión. Y por eso aquí aparece la analogía, como todo esto lo estoy diciendo en función del tema en cuestión, ¿verdad? La analogía, la comparación que busca las semejanzas entre cosas distintas. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que quiero desarrollar es un mini ensayo, una variación alrededor de la analogía como metodología histórica para los efectos de comprender este inicio de legislatura 65. El maestro por excelencia de las analogías es, como lo es en muchas otras cosas, Carlos Marx. Y quizá de las más famosas analogías, o la utilización más famosa que hace él de la analogía, está en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Muchos a lo mejor conocen el texto, pero prácticamente desde el propio inicio, es emocionante ese texto. Yo siempre he dicho que todo aquel que quiere saber lo que es el periodismo moderno tiene que leer a Marx, ¿verdad? Es el maestro del periodismo moderno. Y se le hace daño a un estudiante de ciencias sociales privarlo de la lectura de textos marxistas, porque es lo que activa procesos de verdadera maduración intelectual. Entonces, en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, fíjense ustedes cómo va utilizando las analogías. Es decir, está buscando semejanza entre cosas distintas. ¿Cuáles son esas cosas distintas? En este caso, el golpe de Estado de Luis Bonaparte de 1848, y está comparando ese golpe de Estado de Luis Bonaparte, que era el sobrino de Napoleón. Luis Bonaparte era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Estaba comparando ese acontecimiento con el acontecimiento de la Revolución Jacobina, que después su tío Napoleón controla y estabiliza. Y además estaba comparando esos dos acontecimientos fíjense ustedes, con los tiempos heroicos y severos
de la República Romana, de la antigüedad clásica romana. Entonces, claro, él está tratando de dar cuenta de el presente en función del pasado. Está buscando analogías, ¿sí? Y está de una manera extraordinaria por todos lados, en sus textos, es una cosa increíble. Por todos lados está siempre haciendo esas analogías sencillamente extraordinarias que te permiten precisamente, a lo mejor hay cosas que tú las tienes de frente y no terminas de entenderlas hasta que te muestran por vía analógica algo que, aunque sea distinto porque hay mucha distancia temporal, es semejante. Y entonces lo comprendes, ¿verdad? Es el asunto. Y entonces esto es extraordinario. Entonces les voy a leer un poquito aquí esto de Carlos Marx, el 18 Brumario, porque no tiene desperdicio verdaderamente. E invito a todos a leerlo. Entonces dice Marx, Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces. Todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten dos veces, por lo menos. Dice Marx que dice Hegel, ¿verdad? Y luego continúa Marx, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra vez como farsa, ¿verdad? La primera vez se repite como tragedia y la otra ya es una farsa, es la cuestión, ¿verdad? Esta duplicidad de los grandes hechos históricos. Y luego aquí empieza a comparar Cassoudier por Danton, Louis Blanc por Robespierre, la montaña de 1848 a 1851, por la montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío. O sea, Luis Bonaparte sustituyendo a Napoleón. Es decir, aquí le está comparando el intento de golpe de Estado de Luis Bonaparte con la heroicidad de las acciones de su tío Napoleón. Y entonces está haciendo la analogía y está comparando personajes del golpe de Luis Bonaparte con personajes de la Revolución Jacobina. Por ejemplo, Cassider de el tiempo de Luis Bonaparte con Danton, el gran jacobino de la Revolución Francesa. Ahí está haciendo esas comparaciones, ¿verdad? El sobrino por el tío, y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario. El 18, recuérdenlo, creo que eso lo dije en un momento. Yo me acuerdo ahora me estoy acordando que yo hice una cápsula que le llamé, y la segunda como tragedia, y la primera como tragedia. Me acuerdo que creo que era sobre el Che Guevara. Creo, la cápsula que hice. Recuerden, brumario es un término que nadie va a entender, que no se entiende, ¿verdad? Claro, no olvidemos que la radicalidad de la Revolución Francesa fue tal que ellos, los jacobinos, en la Convención Francesa, en la Asamblea, propusieron sustituir el calendario cristiano, que es el que rige nuestra vida, ¿verdad? Los 12 meses, etc. Ellos propusieron cambiar el calendario. Y entonces, miren, los voy a poner aquí. Y entonces propusieron un nuevo calendario. Miren, les voy a poner calendario jacobino. Para que vean. Y entonces el calendario de la República Francesa dijeron, esto es tan radical que vamos a cambiar los meses. Ya no van a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sino van a ser vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor, fructidor. Son nombres de meses un poco pensados en función de las cosechas. Por ejemplo, vendimiario tiene que ver con la vendimia, brumario tiene que ver con la bruma, nivoso tiene que ver con lo nevado, pluvioso con lo lluvioso, ventoso pues con los vientos, etc. Entonces por eso suena tan raro el nombre. El 18 brumario, pero es como el 18, bueno, por ejemplo, el brumario corresponde con, fíjense, el brumario sería más o menos, el mes de brumario para los jacobinos comenzaba el 22, 23 o 24 de octubre. Entonces, digamos, el 18 brumario de Luis Bonaparte significa el 18 de octubre, vamos a decirlo así, de Luis Bonaparte. Es decir, el día que hizo él su intento de golpe de Estado, Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, por eso suena raro, pero esta es la explicación, ¿no? A eso se refiere. Y entonces dice Marx, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmiten el pasado, ¿verdad? Es decir, el hombre hace su historia, eso nadie lo niega, pero no con circunstancias que el hombre elige, sino que las circunstancias le son dadas al hombre, le son dadas a los pueblos, y quien le da esa circunstancia es la historia, es el pasado.
¿sí? El pasado existe en el presente. Y existe en el presente como condiciones de posibilidad para la acción de los hombres. Ese es el asunto. Y aquí el debate entonces es cómo encaras tú tu pasado. ¿Cómo lo encaras? No tú, los pueblos, las sociedades, los estados. Y la gran política, para decirlo con Gramsci, la gran política aparece cuando la historia se reinterpreta. Cuando se pone a discusión la historia. Ese es el asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por ejemplo, está ocurriendo con lo que está planteando el presidente? Ahora que está esta controversia sobre los 500 años, por ejemplo. Los 500 años. Ahí hay una discusión que está abierta sobre la historia, ¿no? Muchos estarán en contra, a favor, etc. Lo que quieran, cada quien lo sabrá. Pero lo importante es tener bien fundamentada las posiciones. Bien, en fin. Entonces fíjense cómo va él utilizando, va explicando Marx la relación pasado-presente, ¿sí? Y está utilizando la analogía. Entonces dice, la tradición de todas las generaciones muertas, oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos se disponen precisamente a revolucionarse y a revolucionar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia universal. Es decir, ahí en los procesos revolucionarios, por más radicales que quieran ser, al final terminan utilizando lenguaje del pasado. ¿Sí? Y entonces dice, así Lutero se disfrazó del apóstol Pablo. La revolución de 1789 se vistió alternativamente con el ropaje de la República Romana y del Imperio Romano. Y la revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí al de 1789 y allá la tradición revolucionaria de 1793 a 1795. Es como el principiante que ha aprendido un idioma nuevo, lo traduce siempre a su idioma nativo, pero solo se asimila el espíritu del nuevo idioma y solo es capaz de producir libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lengua natal. Fíjense cómo va, una cosa un poco densa, ¿verdad? Pero va explicando esta relación de cómo se interpreta el pasado, cómo es imposible. Claro, es que aquí está la cuestión, porque por más que, como dice Marx, el pasado oprime al presente, no hay otra manera de actuar en el presente más que interpretando el pasado, porque nada surge de la nada. Esa es la cuestión. Es como cuando ahora hablando de la conquista, cuando llegan los conquistadores, hay un libro muy bonito de Irving Leonard que se llama Los libros del conquistador. Libro precioso. Y que claro, es obvio. Porque dicen, claro, aquí llegaron los españoles o los europeos, lo que quieran, e impusieron la religión. Pues ¿cuál querían? La religión cristiana. Pues ¿cuál querían que implantaran? Pues es la que ellos traían. Era su pasado, ¿verdad? Era ese pasado que estaba integrándose, que estaba integrando un nuevo presente, digámoslo así, ¿verdad? El presente americano, que abre una nueva ventana en la historia universal, ¿verdad? Es el asunto. Entonces, claro, Irving Leonard va analizando todos los libros. En tanto que en esos libros estaban los sistemas de coordenadas a través de los cuales los conquistadores españoles iban interpretando lo que veían, ¿no? Era evidente que no había de otra. Ellos tenían que utilizar Aristóteles, la Biblia, desde luego, ¿verdad? Los textos medievales, y ellos tenían que interpretar lo que veían con ese bagaje, ¿verdad? Es lo que bien. Si examinamos aquellas conjuraciones de los muertos en la historia universal, observamos enseguida una diferencia que salta a la vista. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleón, todos son héroes de la Revolución Francesa, ¿sí? Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleón. Lo mismo los héroes que los partidos y la masa de la antigua Revolución Francesa cumplieron bajo el ropaje. Ahí está la analogía, ¿se dan cuenta? Estos héroes revolucionarios de la Revolución Francesa jacobina hicieron lo que hicieron vestidos con ropaje de la República Romana, es el asunto, ¿verdad? Entonces dice, cumplieron bajo el ropaje romano y con frases romanas la misión de su tiempo. Claro, esto es muy bonito, ¿verdad? Claro, ¿cómo interpretas la misión de tu tiempo? Fíjense, todo esto es una preparación a lo que voy a decir para interpretar la 64 y la 65, y no me estoy perdiendo. Luego parece que sí, pero no. Entonces dice, claro, pregunta extraordinaria. ¿Cuál fue la misión del tiempo de Napoleón, de Desmoulins, de Danton, de Robespierre, de Saint-Just?
¿Cuál fue su misión? ¿Y cuál es la misión de nuestro tiempo? Para efectos de un gobierno, de una legislatura, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es esa misión? Y aquí, además, el dramatismo se incrementa por virtud de que hay dos maneras de responderlo. La respuesta que da quien está actuando en ese momento y actúa en función de lo que él cree que es la misión, y esa misión la conoce precisamente interpretando el pasado, ¿sí? Esa es una manera de responderlo. Y la otra es la respuesta que da la posteridad. Es decir, yo qué sé, Napoleón estaba pensando que él iba a ser determinada, que su misión era, yo qué sé, expandir los principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, por ejemplo. Es lo que él pensaba. Pero la historia, el veredicto que hace la historia es que su misión fue destruir el antiguo régimen, por ejemplo. Instaurando una dictadura, ¿verdad? Un imperio, el imperio napoleónico. Entonces, claro, tenemos la respuesta que se da en el presente, quien actúa, y la respuesta que da la posteridad. Ese es el asunto. Y está el drama, claro. Y aquí se ilumina la severidad y la grandeza de la acción política. La política no es ningún juego. Porque lo que a mí yo no tengo me pone malas, ¿eh? Me puede producir colitis varios días. Cuando estoy ahí con gente que te dice, no, es que la política en el fondo es pues saber llevarte con todos, conocer a todos, ¿no? Yo no soporto eso. O en todo caso es la pequeña política, ¿verdad? Sí, es como cuando hablando con algún compañero que te dice, ¿cómo te va en tu trabajo? No, ahí voy bien, pero ya ha llegado un momento en el que estoy estancado, me falta ahora hacer política, dicen, ¿no? Se suele decir. Claro, él se refiere pues a irte a comer con tu jefe, regalarle una botella de vino, ¿no? Y entonces como que ahí hacer relaciones públicas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, claro, quien piensa que la política se reduce a relaciones públicas, pues, en fin, ¿no? Es lo que produce malestar estomacal, ¿verdad? Es decir, como si la historia se resolviera, como si la historia universal de la política se pudiera reducir a eso, ¿verdad? A relaciones públicas, las relaciones públicas de Hitler, las relaciones públicas de Napoleón, las de Bolívar, las de Juárez, las de Cárdenas, las relaciones públicas de Roosevelt, etcétera. Oye, por favor, ¿cómo te atreves a decir eso? La política no es eso, es la pequeña política, pues sí, es la táctica del día a día, eso sí, claro, sí, ¿verdad? Cada quien tiene una manera de hacer relaciones públicas, sí, obvio, todos tenemos que sobrevivir en ese ámbito, desde luego, ¿verdad? Llevarte bien con esto, llevarte bien con el otro, etcétera, un poco, ¿no? La prudencia es la virtud de la prudencia, ¿verdad? La virtud principal del político, señor Aristóteles, es la prudencia, la sabiduría práctica, ¿sí? Entonces, claro, eso desde luego, pero la política no es eso, la política es la trama de la historia, caramba, es la trama de la historia. Entonces, el asunto aquí es cómo en cada coyuntura determinada, una clase política determinada, conformada por un conjunto determinado de personas, a lo mejor el 85% lleno de bestias que piensan que la política es tener buenas relaciones públicas. Claro, el drama es que a lo mejor esa clase política, sin darse cuenta, perfila una nueva época para la historia, sin darse cuenta. Pero a lo mejor la perfila no por acción, no por virtud de ellos, sino por virtud de unos cuantos, que son los que supieron ver lo que había que hacer. Ese es el asunto. Y ahí está la soledad del estadista, que es lo que decía Althusser. La soledad de Maquiavelo. Decía Althusser, ¿verdad? La soledad de Maquiavelo es la circunstancia que se le ofreció en su vida al darse cuenta de una necesidad histórica que estaba ya manifestándose en su presente sin que el resto lo pudiera ver, porque todos estaban ahí viendo a ver cómo hacer las buenas relaciones públicas pues para colocarse aquí, luego allá, etcétera, etcétera. Pero sin darse cuenta la sinfonía que estaba teniendo lugar, ese es el asunto, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, claro, digamos, ahora que utilizo la metáfora musical, el político es el director de orquesta. Y el director de orquesta es el que completa la sinfonía. ¿Sí? Ese es el asunto, es la labor del político, o del gran político, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces aquí vamos, ¿no? Aquí vamos la interpretación que hace Marx, no me pierdo, la interpretación que hace Marx de la misión de Danton, de Moulin, Robespierre, Saint-Just, Napoleón. Lo vuelvo a decir, cumplieron bajo el ropaje romano y con frases romanas la misión de su tiempo. Y aquí va, librar de las cadenas a la sociedad burguesa moderna e instaurarla. Es decir, la revolución jacobina lo que hizo, a lo mejor ellos no lo tenían claro, porque no pueden tener esa claridad.
aquí está la cuestión. Cuando tú estás involucrado en una guerra, no puedes necesariamente ver todas las implicaciones. Ese balance de implicaciones con sus consecuencias te lo da la historia, porque la historia entonces lo que te da es la perspectiva general del cuadro general. ¿Sí? Entonces tú tienes ahí el político que está en medio, que es la distinción que ya la comenté, ¿verdad? La distinción entre el historiador y el político, que se la hace Junger en Neumesville, una novela extraordinaria. Es la analogía, fíjense ustedes, la analogía, esta otra analogía, estamos hablando de analogías. La analogía, dice Junger, el historiador es al anatomista como el político es al cirujano. Ahí está otra analogía. Es decir, explicas algo a partir de las semejanzas que es dable encontrar con algo que no es lo mismo, pero que te sirve para explicarlo. ¿Sí? Entonces, claro, dice Junger, el historiador es como el anatomista, que el anatomista pues tiene un esqueleto o un cadáver, va diseccionando y va encontrando tejidos, etcétera, y va apuntando, los va dibujando con toda la tranquilidad, ¿no? Porque es un cadáver, ¿verdad? Tranquilo, va a decir, mira aquí, este músculo aquí, ¿no? Ese es el anatomista. Pero el cirujano no tiene tiempo. El cirujano abre, tiene inmediatamente que actuar y coser, cerrar y listo, ¿verdad? Es la diferencia entre la historia y la política. El político es el cirujano. Ahora bien, no hay ningún cirujano que no haya estudiado anatomía, es la cuestión. Es decir, no puede haber político que no sepa historia, que hay muchísimos, ese es el problema. Pues sí, es lo que hay, ¿verdad? Aquí y en el mundo, no estoy diciendo que esto es exclusivo de México, aquí y en el mundo. Entonces, claro, entonces, bueno, en fin, esta interpretación que hace Marx, estos revolucionarios jacobinos lo que hicieron fue liberar a la sociedad burguesa moderna de los lazos medievales, ¿verdad? Esto hay una película extraordinaria de Patrice Leconte que se llama Ridículo. Búsquenla, luego se logra encontrar, a ver si luego ahora que volvamos a la normalidad ahí en la Cineteca de San Lázaro, la podríamos poner, es extraordinaria y explica ese momento, es en los albores está incubada ya en su nivel ya de estallamiento, la Revolución Francesa, en la corte de Luis XVI, y muestra la podredumbre y pues sí, yo qué sé, la repugnancia, ¿no? de lo que es la corte, el mundo el mundo cortesano, ¿no? Que no hacen nada, están ahí nada más en fiestas, en bailes, etc. Entonces Leconte retrata perfecto eso de una manera extraordinaria, y muestra cómo de una manera bastante te produce, la película está tan bien hecha que te produce una irritación física, ¿verdad? ¿No? Tal como te retrata eso. Y muestra cómo el funcionamiento de la corte de Luis XVI, entendiendo que en la corte era el lugar previo para llegar al rey, para que decidiera apoyar un proyecto, aprobar un crédito, prestar dinero a este señor, etc. ¿no? La corte era el paso previo, ¿sí? Entonces, para tú llegar al rey, primero tenías que quedar bien en la corte, ¿sí? Entonces buscabas buena ropa, buenos perfumes para poder que la corte te aceptara, ¿verdad? Y entrabas a ese las sociedades siguen funcionando, ¿verdad? Es decir, ya no podemos tener monarquía, pero ese sistema social sigue funcionando y a lo mejor nunca va a cambiar, etc. Todo bien, en fin, tampoco hay que ponerse pesados y de ir de amargados por la vida, pero bueno, las cosas como son. Bien. Entonces, hay un joven que no era parte de la corte, no era un cortesano, pero tenía un proyecto, pero era un tipo ¿no? un poco pobre, un pobre, bueno, sí, como lo que hoy sería clase media, ¿sí? Y vivía con los pantanos inundados, y entonces él tenía, esto es muy bonito en la película porque habla de él, el papel que la ciencia y la tecnología comienza a tener para modificar problemas cotidianos, y entonces este hombre era muy ingenioso y entonces tenía un proyecto para desecar los pantanos, para que no se siguieran inundando, y tenía el proyecto. Había estudiado, se iba a las bibliotecas, etc. Y entonces ya había logrado más o menos idear la manera de desecar el pantano para que no, en fin. Y entonces, pues ya tengo el proyecto, ¿qué necesito? Pues aprobación del rey para que me dé dinero, etc. y lo pueda llevar adelante. ¿Qué tengo que hacer? Meterme en la corte.
Y ya me meto en la corte, quedo bien con esta estupidez de las relaciones públicas, quedo bien con este, quedo bien con el otro, etc. Y llego al rey y ya le presento el proyecto, si tengo suerte, etc. Bueno, en fin. Y entonces, claro, la película se llama Ridículo porque es tan repugnante este ambiente de aristocracia, ¿verdad? De refinamiento, ¿verdad? Es tan repugnante que lo que explica Leconte es que la clave de la vida del cortesano era no hacer el ridículo. Si hacías el ridículo, claro, ¿el ridículo dónde? Pues en las largas horas de tedio en las que los cortesanos vivían todo el tiempo. Baile aquí, baile allá, cóctel aquí, comida acá, cena aquí, cena allá. Todo era eso, ¿no? Puro disfrute, ¿verdad? La pura buena vida, ¿verdad? Y entonces, claro, la dinámica estaba todo el día esa bola de parásitos ahí, ¿verdad? Disfrutando de la vida, buena comida, buenos vinos, etc. Y claro, cuando alguien hacía el ridículo, se ponía borracho o había bailado mal, no sé qué, entonces y de inmediato le llegaba el chisme al rey. Oye, pues aquel señor, el conde de Vicence, de no sé qué, no sabes el ridículo que hizo. ¿A poco? Y ahí se acababa su historia, se acababa su posibilidad de llegar al rey porque hizo el ridículo. ¿Sí? Y entonces, claro, este personaje va todo el tiempo salvando todos los obstáculos y no logra hacer el ridículo, hasta que lo hace. En un baile al final se cae, alguien le pone el pie y se tropieza, etc. Y hace el ridículo. Y se acabó su suerte. No pudo llegar, por haber hecho el ridículo, no pudo llegar con un proyecto valioso, no pudo llegar a ojos del rey. Menos mal vino la Revolución Francesa. Menos mal. Entonces a esas cabezas adocenadas, ¿verdad? Que nada más hacen más que engordar, pues le cortaron la cabeza a Luis XVI, etc. Lo que todos sabemos. Estos hombres de Moulin, Danton, Robespierre, sobre todo, bien. Entonces, claro, ya al final, la escena final, se las voy a arruinar, pero bueno, la escena final están en Londres, están en Inglaterra, que es donde se van a recluir parte de la monarquía y de la aristocracia, y entonces dicen, oye, qué pena, ya no hay buen humor allá en Francia, ahora ya tienen la elocuencia de Danton, dicen, tienen la elocuencia. O sea, frente al ridículo, la astucia, ¿verdad? La intriga, la elocuencia del discurso jacobino, del discurso racional, ¿verdad? Bien, en fin, me estoy desviando demasiado. Bien, rápidamente. Entonces, bueno, para acabar esto de Marx, los unos parcelaron el suelo feudal y cegaron las cabezas feudales que habían brotado en él. El otro creó en el interior de Francia las condiciones bajo las cuales ya podía desarrollarse la libre concurrencia, explotarse la propiedad territorial parcelada, aplicarse las fuerzas productivas industriales de la nación que habían sido liberadas. Y del otro lado de las fronteras francesas barrió por todas partes las formaciones feudales, en el grado en que esto era necesario para rodear a la sociedad burguesa de Francia en el continente europeo de un ambiente adecuado, acomodado a los tiempos, ¿no? Es decir, Napoleón lo que hizo fue intentar derribar todas las monarquías de Europa para generarle a esta Francia burguesa, un ambiente adecuado. Una vez instaurada la nueva formación social, esto es genial, una vez instaurada la nueva formación social, desaparecieron los colosos antidiluvianos y con ellos el romanismo resucitado. Los brutos, los gracos, los publícolas, los tribunos, los senadores y hasta el mismo César, son personajes, Julio César, ¿no? Personajes de la República Romana. Todos ellos desaparecieron. Con su sobrerealismo, la sociedad burguesa se había creado sus verdaderos intérpretes y portavoces en los Say, los Cousin, los Roger Collard, los Benjamin Constant y los Guizot. Son ideólogos conservadores de la burguesía francesa después de la Revolución Jacobina. Sus verdaderos generalísimos estaban en las oficinas comerciales y la cabeza atocinada de tocino gorda, ¿verdad? La cabeza gorda de Luis XVI era su cabeza política. Completamente absorbida por la producción de la riqueza y por la lucha pacífica de la concurrencia, ya no se daba cuenta de que los espectros del tiempo de los romanos habían velado su cuna. Es decir, la burguesía ya solamente ocupada de la riqueza, ¿verdad? Del comercio, se había olvidado de que las condiciones de posibilidad para que ellos pudieran comerciar libremente fueron creadas pero por muy poco heroica que la sociedad burguesa sea, para traerla al mundo habían sido necesarios, sin embargo, el heroísmo, la abnegación
el terror, la guerra civil y las batallas de los pueblos. Y sus gladiadores encontraron en las tradiciones clásicamente severas de la República Romana los ideales y las formas artísticas, las ilusiones que necesitaban para ocultarse a sí mismos el contenido burguesamente limitado de sus luchas y mantener su pasión a la altura de la gran tragedia histórica. Sí, es la cuestión, ¿verdad? Entonces, claro, esa sociedad burguesa no se había dado cuenta que la posibilidad del libre comercio fue posible solamente cortando la estructura feudal, que es la que frenaba esa posibilidad. Ese es el asunto. Pero para que eso se lograra, era necesaria la matanza, el sacrificio, la guerra, el heroísmo. Y claro, ¿cómo tú cómo tú activas ese proceso? Recordando la severidad de los tiempos históricos de la República Romana, a los Gracos, a los Brutos, a los Julio César. Analogía histórica. Bien. ¿Cómo podemos interpretarla? Bien, esta es la cuestión, ¿no? De esto se trata. ¿Cómo hacemos una analogía con esta, para darle un poco de interés a lo que va a ocurrir, es decir, a lo que está ocurriendo con esta legislatura, ¿no? Esta es la tesis. En el entendido de que no se sabe, para bien quienes estén a favor o en contra, esa es otra cuestión. Pero lo que nadie puede negar es que aquí está un planteamiento histórico, ¿no? El presidente está planteando que aquí hay una cuarta transformación. Entonces, la cuarta transformación supone transformaciones previas. Esto no es necesariamente un invento que sale de la cabeza de López Obrador, eso es evidente, del presidente, sino que esto es en realidad, por eso aquí la complejidad de la discusión. No es nada más discutir con él, es que es aquí de lo que se trata de discutir la historia nacional construida fundamentalmente durante el siglo XX. Es decir, la idea de que México o cualquier país hispanoamericano, porque estoy seguro que esto se replica en Argentina, en Venezuela, en todo el continente, o incluso en Estados Unidos. La historia nacional obedece a la concatenación de tres procesos fundamentales. Y esos tres procesos fundamentales están dispuestos de una manera progresiva. Es decir, que va, digámoslo así, de lo malo a lo bueno, simplificando demasiado, pero bueno, para que me entiendan, ¿verdad? Va, perdón, de lo malo a lo mejor, o de lo peor a lo mejor, ¿sí? ¿Cuáles son esos acontecimientos? Independencia, reforma, revolución. Es la cuestión. Es decir, yo creo que yo no tendría problema, no es que no tendría, no tengo problema en aceptar este planteamiento inicial. Prácticamente, en efecto, la historia mexicana se explica en función de eso. El asunto es cómo ilumina sus claves fundamentales. Y además, la tesis aquí polémica es que, claro, que previo a estos tres acontecimientos dispuestos de manera progresiva, de suerte tal que la independencia, la reforma y la revolución no han sido más que progresos de un pasado opresor, es lo que a lo mejor está en disputa histórica. ¿Cómo comienza ese pasado opresor? Con la conquista, ¿no? Pero no según el presidente, según la historia nacional mexicana hecha durante todo el siglo XX. Es la cuestión. Generaciones enteras han sido formadas en esta interpretación de la historia. Ese es el problema del debate. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Prácticamente aquí está la paradoja. El que quiso ofrecer una alternativa de interpretaciones fue José Vasconcelos. Y le fue como le fue. Es decir, Vasconcelos es un dramático, ¿verdad? Le fue como le fue en el sentido de que él terminó un poco aislado en el ostracismo porque pues por el drama de la historia del siglo XX. Él apoya la causa de Franco, ¿verdad? Apoya el régimen franquista, se vuelve un anticomunista furibundo y un católico también furibundo, ¿verdad? Y entonces, claro, él quedó clasificado en el ámbito del más rancio conservadurismo, etc. Claro, entonces claro, uno de los textos, tanto en Breve Historia de México, como en Hernán Cortés, creador de la nacionalidad, cuyo título lo dice todo, ahí estaba el planteamiento de Vasconcelos, cuando dice, no, la historia nacional comienza con Cortés. Cortés no es una condena, la conquista no fue una condena, la conquista fue un proceso que trajo estructuras nuevas al continente americano y que nos incorporó a un despliegue universal. Punto. Ojo, Vasconcelos lo dice de una manera explícita, pero también Molino Enríquez. Molino Enríquez no dedica su trabajo a la conquista. Los grandes problemas nacionales y la revolución agraria en México son dos textos extraordinarios
en realidad no tratan de la conquista, no es un análisis de la conquista, como sí lo puede ser el tratamiento que se le da en una historia de México, ¿verdad? Breve historia de México de Vasconcelos, pues va explicando proceso por proceso, y al explicar la conquista es que aquí todo comenzó con la conquista. Entonces, claro, para hacer justicia a Vasconcelos, tanto Molina Enríquez como el propio José Revueltas, lean La Marea de los Días, que son unos articulitos, una recopilación de artículos que él escribía de manera anónima en El Popular, que era el periódico de Vicente Lombardo Toledano y de la Confederación de Trabajos de México. Ahí Revueltas explica que dice, oye, claro, es que la nación México no existía antes de Cortés, existían otras civilizaciones, claro, eso no se niega. El asunto es que México no es ese el México. México es el fruto de ese encuentro, de esa conquista, de ese enfrentamiento, ¿verdad? Bien. Pero bueno, en todo caso, la interpretación que triunfó, que fue la que el régimen del PRI plasmó en libros de texto, es la interpretación de que aquí hay 3 grandes transformaciones progresivas, dentro de cuya concatenación aparece la 4T, encabezada por el presidente López Obrador. Entonces aquí el planteamiento tiene un altísimo grado de implicación filosófica incluso. ¿Por qué? ¿Por qué filosófica? Porque el presidente no está haciendo historia porque no puede hacerlo. No puede hacerlo. Es decir, no puede hacer historia de lo que él mismo está ahora, o él y el grupo gobernante están haciendo. Puede hacer historia de los acontecimientos pretéritos, puede interpretar el pretérito. Pero la interpretación de lo que está ocurriendo aquí solamente se va a poder hacer 20, 30, 40 años después. Es decir, cuando en retrospectiva se vea todo este tiempo de manera panorámica y alguien vaya a decir, ah, miren, pues esto fue así, esto fue así, aquí estuvo bien, aquí estuvo, lo que quieran, lo que cada quien quiera, ¿verdad? Yo no lo sé. Cada quien sabrá, cada historiador sabrá qué conclusiones va. Pero claro, entonces, claro, por eso digo, no está haciendo historia. ¿Qué es lo que está haciendo? Si no está haciendo historia el presidente, ¿qué está haciendo? Respuesta mía. Lo que está haciendo es filosofía de la historia. Esa es la cuestión. ¿Sí? Porque, claro, el historiador, desde la academia, desde las facultades de historia, ven con desprecio tanto las historias oficiales, la historia oficial de la que vengo explicando, la historia del PRI, etcétera, ¿verdad? La historia que nos contaron en la historia, sí, en las escuelas, ¿verdad? Independencia, reforma, revolución, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Por más analfabeto histórico que alguien sea, pues seguramente, oye, te suena independencia, sí, ¿verdad? Y reforma también, revolución, sí, también, seguramente, ¿sí? Eso creo que todo el mundo, creo yo, ¿verdad? Espero tener esa tranquilidad, por lo menos, ¿verdad? Que la gente sepa que hubo una independencia, una reforma y una revolución, creo que sí. Bien. Eso es el esquema de interpretación histórica que armó el PRI y todo su proyecto educativo, etcétera, lo que quiera, ¿sí? Claro, entonces, claro, ¿qué es la historia? La historia, ya he hecho varias cápsulas al respecto, y además todas mis cápsulas, prácticamente todas, son históricas, ¿no? Es decir, si se han dado cuenta, yo aquí todo el tiempo estoy hablando de cuestiones del presente, pero yo estoy trabajando con la historia, ¿verdad? En el presente está la historia trabajando. ¿Sí? Como dice, bueno, el pasado no existe, está realizado en el presente. ¿Sí? Ese es el asunto. La cuestión es que lo podamos ver. Bien. Entonces, claro, la historia, ¿qué hace? La historia analiza reliquias y relatos, es decir, monumentos y documentos. El historiador no puede aceptar algo, una afirmación como verdadera hasta que no haya un documento, ¿verdad? El acta de independencia de 1821 no se firmó el 27 de septiembre, se firmó el 28. ¿Por qué? Ah, porque aquí hemos encontrado en el archivo de no sé dónde, aquí está el texto y aquí se puede observar, ¿verdad?, que aquí fue el 28, no el 27. Ah, ese es un trabajo rigurosamente histórico. Eso es lo que hace el historiador. O lo que ustedes quieran. En la Revolución Francesa, lo que quieran, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque aquí hemos encontrado un conjunto de documentos que nos permiten constatar que ese acontecimiento, etcétera. Bien. ¿Qué es la filosofía de la historia? Pues la filosofía de la historia no es el análisis, o no es la verificación puntual de los documentos y de fechas, etcétera, y el cotejo de fechas. No. La filosofía de la historia, que eso es una cuestión hermosa, muy interesante, pero muy compleja. La filosofía es una secularización, fíjense ustedes, la filosofía de la historia es una secularización de la teología de la historia. ¿Y qué es la teología de la historia? La interpretación de los acontecimientos humanos como expresión de la voluntad divina. Fíjense ustedes, ¿verdad?
un ateo radical como yo hablando de estas cosas. Pero bueno, claro, es que por ahí va el asunto. Esto es algo que no se puede eludir. Obviamente que yo como un ateo es imposible que se pueda interpretar el presente como el resultado de la voluntad de Dios. Sobre todo porque Dios no existe, ni puede existir. Para empezar, ¿verdad? Entonces, claro, pero todos estos planteamientos, así los veas desde un punto de vista ateo, tienen una lógica mínima que te permite entender infinidad de cuestiones. Y que te permiten sobre todo entender el pasado, ¿sí? Aunque hoy vivamos en un mundo secularizado, donde el ateísmo como el mío es totalmente posible, pues pensar el siglo XIII, XII, XI, X, etc., desde esa perspectiva es imposible, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, claro, la filosofía de la historia es la secularización de la teología, es decir, tú sustituyes a Dios como el gran legislador, ese es el asunto, ¿verdad? Dios ya no es el legislador de los acontecimientos del presente, de los acontecimientos humanos. ¿Quién es? ¿Quién es el legislador? O de otra manera, ¿cuál es la ley de la historia? ¿A qué leyes obedece el desdoblamiento de los acontecimientos del presente? Claro, y entonces aquí aparece, esto es la filosofía de la historia. Es haber quitado a Dios como un actor de cuya voluntad puede desprenderse la mecánica de desdoblamiento de los acontecimientos del presente por las leyes. Esto ya lo explicamos en el seminario de filosofía de San Lázaro, cuando explicó la historia de nuestra idea del mundo, de José Gauss. Cuando todo este proceso histórico extraordinario tiene lugar fundamentalmente entre el siglo XVI y XVII, cuando el mecanicismo y todo el trabajo de reconstrucción del conocimiento que hacen de Copérnico y Newton, el mecanicismo, lo que planteo como una concepción del mundo es que el mundo ya no obedece a la voluntad de dioses, sino que tiene una mecánica, unas leyes mecánicas que lo explican, ¿verdad? Claro, la ley de leyes de la mecánica es la newtoniana, ¿verdad? ¿No? La ley de la gravitación universal. Sí, eso ya no puedes tú dar marcha atrás. Esa ley te explica cómo funciona el mundo en función de su ley mecánica. Entonces, claro, el mecanicismo se expande como una concepción de toda la sociedad. Esto después repercute en el positivismo de Comte. De alguna manera, Comte, a fines del siglo XIX, creador de la sociología, lo que dice, claro, la sociología es la disciplina que entiende el mecanismo social. No hay ninguna voluntad de nada, es que es el mecanismo social. La sociedad funciona como un mecanismo, ¿verdad? Es el planteamiento fundamental de Comte y que es el origen de la sociología, que es muy interesante. Después vino Durkheim, etcétera, la corriente francesa y la alemana, con Weber y otros, ¿verdad? Este tremendo Bernard Sombart, etcétera. Entonces, claro, la sociedad como mecanismo. Entonces, claro, esta idea del mecanismo es la pretensión de conocer las leyes a partir de las cuales la sociedad y los procesos funcionan. Claro, aquí ya el debate queda abierto. El economista te dirá, claro, la ley de movimiento de la historia, obviamente, entendiendo que ya no es Dios, ¿verdad? Pues es la economía, son los procesos económicos, es la utilidad de lo que quieran, ¿verdad? Un marxista te dirá, claro, la ley de movimiento de la historia es la lucha de clases, que tiene que ver mucho con la economía, ¿verdad? Es decir, de los modos de producción se desprenden todos los mecanismos, de los modos de producción se desprende el conjunto de mecanismos de cuya convergencia se explican en la forma en la que las sociedades van moviéndose, ¿verdad? A partir de los modos de producción, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, según el esquema marxista, ¿verdad? Y después, a partir de los Grundrisse, incorporan el modo de producción asiático. Yo qué sé, Hegel dirá, el motor de la historia, el movimiento de la historia funciona a partir del despliegue de la libertad, dice Hegel, ¿verdad? La libertad es mucho más abstracto aún que la lucha de clases, ¿verdad? La libertad, lo que mueve la ley de la historia es la lucha por la libertad, ¿sí? Y en fin, ¿verdad? Entonces así va bien. Entonces, claro, estas respuestas que si bien tienen un origen categorial, la economía o el derecho, ¿sí? En el fondo son sistematizaciones de filosofía de la historia, en el entendido de que se le quiere encontrar una ley al desplazamiento o una ley al movimiento de los procesos históricos. Y si conoces el movimiento de los procesos históricos, conoces la esencia de los movimientos históricos. Y si conoces eso, conoces qué es un pueblo, qué es una sociedad, hacia dónde va. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, claro, yo la tesis, eso lo estoy planteando en otros seminarios que estoy dando en otros contextos, esto supone que, es decir, la filosofía de la historia es una interpretación de la historia que, fíjense ustedes, porque luego muchos periodistas
ven esto, pero no lo entienden. Y además muchos historiadores. Fíjense ustedes, la filosofía de la historia es el cruce entre la historia y la ideología, ni más ni menos. Muchos dicen, no, la ideología, hay que olvidarnos ya de ideologías, lo importante es la ciencia. Tú utiliza la ciencia y resuelve todos los problemas, ¿verdad? Necesitamos puro político que sea científico, ¿verdad? Y ya olvidarnos de los políticos, porque los políticos son ideológicos, traen ideologías, ¿verdad? No, señor, no. La filosofía de la historia es el cruce de la historia como disciplina de las facultades, ¿verdad? La de los documentos, ¿sí? Con la ideología. ¿Y la ideología qué es? Es un sistema de ideas más o menos coherente que te permite explicar la totalidad de los procesos enfrentado con otra interpretación, ¿verdad? Es decir, la ideología le da identidad a un grupo que está enfrentado a otro, ¿verdad? Y entonces, yo qué sé, el Partido Acción Nacional y el Partido Morena, por ejemplo, para poner dos ejemplos antagónicos, ¿sí? ¿Sí? Morena tiene una interpretación de la historia y Acción Nacional tiene otra. Acción Nacional, de origen católico, pues tendrá una, Morena tendrá otra, ¿verdad? O el Partido del Trabajo, de origen maoísta, tiene otra. El PRI tiene otra, etc. Y así en todo el mundo, ¿sí? Bien. Entonces, claro, así como la historia es labor del historiador, fíjense ustedes, esto es de mi cosecha, se los confieso. No es que, ay, canijo, se me está cayendo esto. No es que esto yo lo haya leído como tal en algún lado, sino que ya es un buen fruto de mi trabajo. Así como, para hacer otra analogía, así como la historia, fíjense ustedes, así como la historia es al historiador, la filosofía de la historia es al político. Es la cuestión. Para que vean, el político no es ahí tener un buen sistema de relaciones públicas, de llevarte bien con todos, etcétera, para acomodarte ahí cada que haya cambio me acomodo. Y es la política, oye, por favor, no me fastidies con eso, no. El político verdadero, claro, esos politiquillos, ¿verdad? Los que piensan eso, pero el político verdadero es el que sabe que en sus manos está la filosofía de la historia. ¿Y qué es la filosofía de la historia? El cruce de la historia con la ideología. Bien. Y esto es lo que está haciendo el presidente. ¿Qué analogía, a mi modo de ver, nos sirve mejor para entender el momento que vive el país? Esto es muy delicado, Pero hay que plantearlo, caramba, ¿no? Hay que plantear las cosas así. ¿Qué analogía es la que más... Es decir, ¿con qué gran transformación de México podríamos comparar por vía analógica, o sea, por vía de la analogía, lo que está ocurriendo? Mi tesis es que con quien mejor se explica este proceso histórico es con la Reforma, con la 2T, la segunda transformación. La independencia es todo un debate también, es un debate. Porque en la historiografía nacionalista del PRI, de la que todos somos tributarios, por lo menos en el sistema educativo, en las facultades de historia, pues ya hay mucha reinterpretación, revisión, etc. Pero en la historiografía oficial, todos estamos formados en ese esquema. En realidad la independencia es más problemática. Yo ya dediqué, me acuerdo muy bien, en septiembre del año pasado yo dediqué una cápsula a lo que yo llamé el enigma de septiembre, consistente en el hecho de que México y los mexicanos celebramos el 10 de septiembre. ¿No? Septiembre es mes de la patria. ¿Por qué? ¿Y cuándo se celebra? El 16 de septiembre. ¿Y por qué? Porque fue el Grito de Dolores. ¿Cómo? Pero el Grito de Dolores, para empezar, Hidalgo nunca dijo ¡Viva México! Hidalgo, ¿por qué? Pues ¿por qué no lo gritó? Porque no podía. ¿Y por qué no podía? Porque México no existía. Existía Nueva España. ¿Qué gritó Hidalgo? Hidalgo gritó ¡Viva Fernando VII! Que era el rey que había metido a la cárcel Napoleón cuando en 1808 invade España. Y con esa invasión pone en crisis toda la monarquía española. Entonces, claro, ¿por qué se celebra el inicio de un proceso que solamente se puede interpretar como proceso de independencia en retrospectiva? Pero Hidalgo no estaba gritando ¡vamos todos hacia la independencia de México, síganme los buenos! ¡No! Él estaba gritando ¡viva Fernando VII!, etc. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos el 17 y no el 27? ¿Qué pasó el 27? El 27, Agustín de Iturbide, encabezando el ejército trigarante, llega a Ciudad de México y consuma
la independencia firmando el acta de independencia. O sea, Hidalgo cuando grita en Dolores no tenía bajo el brazo aquí redactada el acta de independencia, ¿verdad? Aquí te hago el acta, nada más que primero hay que acabar con estos, ya que acabemos aquí está el acta. No, señor, no tenía nada. Por eso Hidalgo en realidad es un poco un fantasma, ¿no? El fundamental ahí es Morelos, para si me preguntan. Ya lo he dicho en otras ocasiones. El fundamental ahí es Morelos. Es el Congreso de Chilpancingo, Constitución de Apatzingán, Sentimientos de la Nación. Entonces él empieza a hablar de la América Mexicana, etc. Morelos. Marx habló de Morelos. O sea, supo de Morelos, bien. Entonces, claro, ¿por qué no celebramos la consumación, como lo dije en su momento? Normalmente cualquier matrimonio festeja la consumación de su matrimonio, no el inicio del cuando le da el anillo de compromiso, ¿verdad? Eso se recuerda, pero lo fundamental es cuando se consuma el matrimonio, ¿verdad? El día de la boda, etc. La boda, ¿verdad? Pues es lo mismo, la independencia se celebraría, se supone, cuando se consuma, pero no. El grito, el mes de la patria en México se celebra el 16, que es el inicio. ¿Por qué? Pues porque Iturbide es incómodo para la historiografía liberal, juarista, priista, del PRI, o sea, ¿sí? La nacionalista, no lo digo peyorativamente, ¿eh? O sea, la historiografía del siglo XX. La historiografía del siglo XX ve de manera incómoda a Iturbide, principalmente por Obregón. Álvaro Obregón, en tiempos de Obregón, es el que condena a Iturbide. Iturbide borrado de la, ¿verdad? Entonces, claro, pues por eso nosotros el 27 nadie hace nada, ¿verdad? El día del 27 nadie recuerda a Iturbide, ¿por qué no? Porque se declara emperador y, en fin, ¿no? Inmediatamente tienen que deponerlo y en realidad entonces claro, 1821 como año de la consumación de independencia, pues la gente dice, pues sí, pero lo importante es 16 de septiembre de 1810, ¿verdad? Y se considera que en realidad la independencia, desde esta perspectiva de historiografía nacional, la independencia pues es la Constitución del 24, 1824, la Constitución federalista una vez depuesto Iturbide. Y entonces ahí ya como que hay tranquilidad, ahí, ¿no? Entonces ya, ahí está ya Gómez Farías, ¿no? Ramos Arizpe, Fray Servando y muchos otros, ¿verdad? Y ahí empieza la tradición federalista, liberal, etc. En fin. Entonces, claro, la independencia no es imposible que lo que ocurre ahora queramos hacer la analogía con la independencia, es imposible. Pero sí con la reforma. Esa es la cuestión. Sobre todo porque el presidente lo que ha hecho es a disgusto de muchos, etcétera, pero disgusto solo puede haber desde la ignorancia histórica. Esa es la tesis. Es decir, quien no conoce la historia puede escandalizarse por lo que ocurre, pero quien tiene un poquito de conocimiento histórico dice, caray, pues mira, es lo que está. Llevo una hora hablando de esto. Estoy tratando de explicar el presente, no como el resultado de acontecimientos dados en el vacío o como fruto del puro azar, sino que están incorporados al pasado. Y es interpretando ese pasado como podemos comprender la magnitud y la densidad de lo que ocurra. Se esté a favor o en contra, eso no importa. Cada quien, si esté a favor o en contra, que cada quien haga lo que le sea, lo que le corresponda hacer y lo que pueda hacer, ¿verdad? Cada quien tiene su posición política. Pero yo creo que la mejor forma de hacer esta analogía es con la reforma, más que con la Revolución Mexicana, sin perjuicio de que desde luego hay, ya lo digo, una concatenación. ¿No? En los símbolos de la presidencia de México, ustedes verán ahí héroes nacionales, ¿verdad? Que esos héroes nacionales son los espectros de los que habla Marx. ¿Se dan cuenta? Son los fantasmas severos que tienen una cierta, destilan un cierto heroísmo, que es, simbólicamente el mensaje se trata de enviar al pueblo, a la nación, al pueblo, a la nación, ¿verdad? Este heroísmo que destilan esos héroes. ¿Quiénes están? Madero, José Ortiz Domínguez, Hidalgo, Morelos, Juárez, no está Iturbide, obvio, a eso me refiero, no está Iturbide, no puede estar, y Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que en el 38 consume la Revolución Mexicana. Entonces, claro, desde luego que hay elementos de todos, ¿no? Para estos efectos yo recomiendo muchísimo el libro de Andrés Molina Enríquez, un libro precioso que se llama Juárez y la Reforma. Un libro pequeñito que explica ahí Molina Enríquez que el siglo XIX se explica en función de la conexión que hay entre Morelos, Juan Álvarez, es decir, la Revolución de Ayutla, de 1854, contra Santana y Juárez. ¿Qué dije Álvarez? ¿Va? O sea, Morelos, Juan Álvarez y Juárez.
esos tres nudos explican, concentran, encapsulan el siglo XIX en todo su drama, y el texto es emocionante y muy breve. Claro, entonces la reforma, yo digo que la reforma es la mejor forma de hacer esta analogía, porque el presidente está planteando que el país, a ver cómo lo explico de una manera que no lo digo con ánimo de polemizar gratuitamente. Es decir, si hay que fajarse para polemizar, lo voy a hacer. Bueno, aquí no se puede, en fin, no me refiero que aquí, ¿verdad? Pero, en fin, yo estoy abierto al debate, como dice Muñoz Ledo, ¿verdad? Al debate, no aquí, sino en donde sea menester llevarlo. Al decir que no quiero polemizar gratuitamente es nada más por pura provocación, ¿no? Ese no es mi propósito. Pero, yo creo que lo importante y lo que aquí, el mensaje que quiero enviar es que, en esta cápsula, es que el presidente lo que ha hecho es explicar que las fracturas que tiene la sociedad mexicana, y tú no puedes entender una sociedad sin fracturas, o sea, sin contradicciones, ¿no? Si tú piensas que no hay contradicciones, pues vives en la luna, en el mundo de Los Ángeles, ¿verdad? O sea, cualquier persona adulta sabe que hay problemas y que hay contradicciones y que hay fracturas sociales. México tiene niveles de pobreza del 60-65%. ¿Cómo diablos no va a haber fracturas si hay ese nivel de pobreza? Y además un nivel de concentración de riqueza de los más altos, por lo menos de América Latina. O sea, hay mucha riqueza concentrada y mucha pobreza. Entonces, claro, no es cuando se dice, es que el presidente está dividiendo. No, señor, no está dividiendo, el país está dividido. Ya está dividido. Con ese 60-40. No es 40, no es que el otro 40 esté bien, ¿eh? Es 60% de extrema pobreza y hay un 5% de riqueza concentrada en cuentas en el extranjero, ¿verdad? Lo que quieran. No me voy a meter en esto. El dinero fuera y aquí 60% de pobreza extrema. Entonces, esa fractura hay de dos sopas, o volteas para otro lado y no. Ya está fallándome aquí mi pedestal o esta cosa que compré, pero bueno, les prometo que compro otro. Y ya tengo que acabar por lo demás. La fractura está ahí. Entonces hay de dos sopas, o la ves y la encaras, o no la ves. Y dices, no, yo no sé nada de política, la gente me dice, yo no sé nada de política, yo no. Pero eso está dividiendo, no está dividiendo. El país está dividido, los países están divididos, no México, el mundo. Es decir, es que caramba, es la forma dialéctica de ver la realidad funciona a partir de las contradicciones. Bien. Entonces, claro, el presidente lo que está haciendo es, como yo digo, está ampliando la matriz histórica del siglo XIX, bueno, no de todo el siglo XIX, sino de ese periodo de la Reforma, en función de un gran antagonismo histórico, social, político, cultural, que es el antagonismo del grupo conservador y del grupo liberal. Eso tenemos que ser capaces como una sociedad de encararlo. No es que ya digo, no es que quiero provocar gratuitamente como un frívolo adolescente. No, es encarar las cosas. Hubo un bando conservador en el tiempo y hubo un bando liberal y un bando moderado, que es lo que Emilio Rabasa explica en este libro espléndido que se llama La Constitución y la Dictadura, estudio sobre la organización política de México, un libro verdaderamente formidable, de 1912, increíble. Yo de hecho recomiendo siempre, allí donde puedo, revisar los grandes problemas nacionales de Bolívar Enríquez y La Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa, para entender no ya tanto la Revolución Mexicana, sino el proceso histórico de México, para entender cómo a partir de las contradicciones sociales y culturales y políticas y económicas, México fue construyéndose, ¿verdad? Es un libro verdaderamente extraordinario y además emocionante, escrito por un gran escritor, una prosa emocionante, romántica incluso, stendhaliano este libro. Entonces, claro, son estos bandos los que yo creo que el presidente lo que ha hecho es ampliar esa matriz. O sea, esa contradicción conservadores-liberales, guardando las proporciones, no puede mantenerse intacto todas las posiciones, ¿verdad? Porque han pasado 100 años, más o menos. Bueno, no, 80 años, más o menos, 80, 70 años han pasado. Entonces, luego ha habido ajustes. Pero fundamentalmente esos son los dos bandos que están encontrados, con los moderados en medio. Y entonces, claro, quienes quieran, yo por aquí tenía apuntada
recordarles que el consecutivo de las legislaturas, ¿y por qué estamos en la 57? Se preguntarán muchos. ¿Cuál es la primera? La primera legislatura precisamente es la del 57. Es decir, la legislatura 1 es la de 1857 a 1861, la legislatura de la reforma, de la guerra de reforma. Y esto supone muchísimo, es decir, por eso digo que en realidad el país empieza a tener estabilidad, por lo menos si quieres ver tú la estabilidad en función de la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ahí es cuando verdaderamente adquiere una estabilidad histórica al grado de que en efecto el consecutivo de las legislaturas comienza con la del 57, no con la del 24, como ven, que es la 1T, digámoslo así, ¿verdad? Bien, entonces, claro, la 2T, la reforma, correspondería con la legislatura 1, la 3T o Revolución Mexicana correspondería con el histórico Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, que mantiene el consecutivo y le correspondería la legislatura 27. Y por tanto, repito, según el planteamiento que está haciendo el presidente, ¿sí? Y los que estén en contra, muy bien, en su derecho y adelante. Pero por lo menos esta cápsula ha servido para poder dar una dimensión histórica de lo que tenemos entre manos y lo que estamos atestiguando, ¿sí? Por tanto, la legislatura 64 y la 65 serían las legislaturas de la 4T, o por lo menos del primer momento de la 4T, que sería la administración del presidente López Obrador, y habrá que ver después qué es lo que ocurre, no lo sé, no sabemos qué va a ocurrir. Pero por lo menos nosotros con esto ya tenemos legislatura 1, 1857-1861, 2T. Legislatura 27, constituyente de Querétaro 17, 3T. Y legislatura 64 y 65, 4T. Ustedes pueden después analizar, investigar cuáles son las reformas que se han hecho, que se han hecho en estas legislaturas. El presidente ya ha planteado que las principales reformas que vienen para el 65 es Guardia Nacional, la reforma electoral y la reforma a la industria eléctrica. Y bueno, pueden ustedes investigar. De hecho, esto es bastante sano que lo hagan. Es bastante sano que lo hagan, no que se los dé yo, sino que ustedes investiguen y vean cuáles son las principales reformas que la legislatura 64 aprobó. Y ustedes ya podrán ir haciendo el balance de estas dos legislaturas para comprender esa correlación entre una presidencia y un liderazgo carismático fortísimo como ese de López Obrador y sus dos legislaturas, ¿verdad? La 64 y la 65. Y la tesis que yo aquí estoy planteando es que la forma más adecuada para comprender ese dramatismo y esa densidad histórica y esa emoción política, ¿sí? Porque aquí se trata también de encontrar emoción política, es entender la reforma. Entender la reforma, los bandos encontrados, los procesos que tuvieron lugar, el liderazgo de Juárez, etc. ¿Sí? Es la cuestión. Para esos efectos, recomiendo muchísimo La Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa y, pues, por lo demás, la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que ya para acabar, yo recuerdo que estaba comprándome un café en algún momento. Qué gusto me dio. Qué gusto me dio que la chica que me atendía, que me estaba sirviendo el café, me dijo... todo el tiempo que yo iba la veía con un libro. Entonces nos hicimos amigos, entonces le preguntaba, ¿y cómo vas con este libro? Le recomendaba cosas y un día me dijo, oye, estoy leyendo Fernando del Paso, etc. Noticias del Imperio, y me dijo, Andrés Manuel Juárez. Me pareció extraordinario, no por la coincidencia que yo pueda tener con ella, sino porque me di cuenta de la genial función que cumple tanto la historia como la gran literatura, que te da perspectiva. Que no veas lo que tienes enfrente simplemente como el resultado del azar, del caos, o lo que es peor, decir que todos son iguales. Yo no soporto eso. No se trata de que todos sean iguales, caray. Entonces, pues toda la historia universal de la política resulta que está hecha por pura gente que todos son iguales. No. Todos son iguales a un nivel de acción política, pero después en medio de eso se abren los grandes proyectos históricos y entonces las sociedades adquieren su máximo grado de madurez cuando son capaces de reconocer eso. Esa niña, esa chica que me estaba vendiendo ese café, cuando hizo esa reflexión, leyendo una gran novela histórica, como es Noticias del Imperio, estaba dándome el índice de la madurez a la que se puede llegar a través de la literatura y la historia. Y para eso es la historia y la gran literatura, para hacer analogías históricas. Bien, yo lo dejo aquí, nos vamos a la cámara porque a las 5 es la sesión inaugural. Y nada, invitarlos a que estén atentos a la información que provenga de la Cámara de Diputados, porque a eso nos dedicamos, para eso son estas cápsulas, para que pues, la ciudadanía tenga cada vez más un mayor grado de madurez histórica. Ese es el objetivo. Gracias, hasta la próxima.